Buenas tardes. Esta es una ocasión más de tertulia sobre filosofía de la ciencia, el cual es un espacio de diálogo y comunicación virtual en la que se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. Cómo participar mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Nos encontramos todos los miércoles de 3 a 5 p.m. hora colombiana y quien tenga interés en contactarse puede escribir al ochoar@bosque.edu.co o también escribir a bastidasastrid@gmail.com. En esta tarde, entonces vamos a... Un momento, listo. En la tarde de hoy, entonces vamos a abordar un texto que se titula Habermas, la filosofía de la tecnología y el siglo XXI. Es un documento escrito por el doctor Raico Herrera Reyes, de quien, bueno, específicamente no del autor, sino del resumen del documento, mencionarles que este texto tiene que ver con que el final del siglo XIX y comienzos del XX fue un periodo extraordinario en cuanto a la formación del espíritu filosófico moderno debido a las posturas encontradas que en él se dieron. Fue característico de este periodo la convivencia de una fe y un entusiasmo desmesurado por el desarrollo tecnológico junto con un pesimismo no menos intenso respecto al devenir de la sociedad. A lo largo del siglo XX fueron varios los pensadores que dedicaron su tiempo a reflexionar sobre la tecnología y sus interrelaciones sociales. Este trabajo como tal que nos presenta el escritor se divide en tres partes. La primera pretende ser un recorrido y una aproximación a la formación de la filosofía de la tecnología como disciplina. Una segunda parte nos sitúa en cuanto a Habermas en medio de una constelación de filósofos relacionados con la Escuela de Frankfurt. Y la última parte se aborda el debate que mantuvieron Habermas y Sloterdijk en torno a los límites de la biotecnología de cara al siglo XXI. Así que, pues con base en esta caracterización, este autor, quien es miembro del grupo de investigación Repensar la Filosofía de la Universidad de La Laguna, nos hace toda esta descripción de la cual pues queremos abordar en la tarde de hoy a través de nuestra tertulia, y para ello le cedo la palabra a Luis Francisco. Gracias. Vamos a iniciar entonces con esta primera parte de las tres, que se refiere a la historia, una historia breve y, vale decirlo, es sesgada también de la historia de la filosofía de la tecnología. El autor inicia señalando que en 1877 Ernst Kapp publicó Grundlinien einer Philosophie der Technik, algo así, grandes líneas sobre la filosofía de la técnica, y a partir de entonces las reflexiones sobre la tecnología y su impacto en los seres humanos y las sociedades se fueron haciendo notar cada vez más. Los autores que le sucedieron, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, moldearon el debate en torno a conceptos como humanidad o progreso. Günther Anders, por ejemplo, trabajó entre los años 1940 y 1941 en un texto titulado provisionalmente La incompletud del ser humano y el concepto de progreso.
Los acontecimientos históricos marcarían también los ánimos y las tendencias. De la misma forma, Oswald Spengler constató el derrotismo de la sociedad alemana después de la Primera Guerra Mundial con la publicación en 1920 de la obra La decadencia de Occidente. Las obras de Ortega y Gasset y de Heidegger ofrecen una visión singular de la técnica. Para Ortega y Gasset, en la técnica se observan los rasgos propios del ser humano. Y para Heidegger, la técnica es una cuestión eminentemente ontológica, en tanto que en y a través de ella se despliega el olvido del ser característico de la metafísica. Por supuesto, dentro de su programa de estudio profundo de la ontología en relación con la metafísica. Las reflexiones sobre la técnica de Spengler conllevan más a una antropología que a una filosofía. La obra en la que Spengler trata en detalle la cuestión de la técnica en Der Mensch und die Technik Betrachtio einer Philosophie des Lebens de 1931, que varias veces se tomará en cuenta aquí. Por supuesto, en los contenidos de la tradición castellana, pues serán relevantes en la explicitación del pensamiento de Spengler. Este autor analiza la técnica desde una perspectiva histórica. Advierte que para comprender la esencia de la técnica, no debe partirse de la técnica maquinista y menos aún de la idea engañosa de que la construcción de las máquinas y las herramientas sea el fin de la técnica. Comparte con Heidegger la idea de que sería un error tratar de comprender la técnica desde el momento histórico actual, pues la técnica se remonta a los orígenes del ser humano, pero no solo esta es propia del hombre, sino también de todos los animales. No es reductible la técnica a la mera fabricación de instrumentos, también es técnico el actuar y el proceder. No se trata aquí de cosas, sino simplemente de una actividad que tiene un fin. Y aquí podemos ir intuyendo el hecho de que en la técnica hay procedimientos, es decir, hay una secuencia de acciones. Entonces, no solo hay animales que utilizan herramientas, sino que también los hay con técnicas elaboradas de caza. Sin embargo, siguiendo con la tradición de la antropología filosófica, existen diferencias entre la técnica de los animales y las que puede utilizar el ser humano. Spengler, con su marcado acento individualista propio de su época, entiende que la técnica del hombre es consciente, voluntaria, variable, personal e inventiva. Señala que los hombres son creadores de su táctica vital. Las creaciones de los seres humanos son expresión de esa existencia en forma personal. Aquí, como en el caso de Ortega y Gasset, este autor alemán confía sobremanera en la capacidad individual antes que en cualquier aspecto social o económico que pudiera estar por encima de los individuos. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque el asunto de la técnica no habrá que olvidar su componente basado en el sistema de producción económica. Bueno, entiende Spengler, además, que la técnica de los animales es una técnica de especie y que esta no es ni inventiva, ni aprendible, ni susceptible de desarrollo. Claro, él no conoce cosas como las experiencias que posteriormente se ubicaron y que hicieron aparecer la llamada teoría del centésimo mono, sobre un aprendizaje que se fue transmitiendo de unos individuos a otros, de cómo
cascar ciertas tipos de protector de nueces para poder obtener el fruto interior de la nuez. Pero bueno, eso es otra historia. En un sentido similar al concepto de mega máquina que planteó Mumford, Spengler habla de la aparición de una existencia organizada, referido a los seres humanos, tanto quienes mandan y ordenan como quienes obedecen y se someten. Están supeditados a una organización mayor que ellos mismos lo hacen como individuos. Se produce lo que él llama el tránsito decisivo de la existencia orgánica a la existencia organizada, de la vida en grupos naturales a la vida en grupos artificiales. Una existencia organizada que tiene un comportamiento semejante al de una máquina. Propio de una concepción romántica, Spengler ve en el avance tecnológico un fatal destino maquinista. La maquinización del mundo ha entrado en un estadio de peligrosísima tensión, dice él. La civilización se ha convertido ella misma en una máquina que todo lo hace o quiere hacerlo maquinísticamente. Si bien podemos entender que el fatalismo de Spengler es a priori, es planteado de manera a priori, es poco práctico, ya que la humanidad parece abocada a su decadencia absoluta y de haber algún proyecto posible sería un pasado irrecuperable. Su lucidez, quizás no tanto en las causas, pero sí en las consecuencias, en los efectos velados del desarrollo técnico ya que se venían dando a principios del siglo XX, cuando él hace este tipo de reflexiones. Y nos invita a abrir los ojos y a revelarnos ante los excesos y los sinsentidos de la vida cotidiana. Dice que la máquina es, en último término, un símbolo, como su ideal oculto, en perpetuum mobile, es decir, como una máquina de movimiento perpetuo. Es una necesidad espiritual y anímica, pero no vital. La máquina anula su fin por su número y su refinamiento. Y dice, el automóvil en las grandes ciudades ha anulado por su masa el efecto que quería conseguir y se llega a los sitios más deprisa a pie. No deja de tener sentido esto, sobre todo en épocas como las actuales. Ahora bien, observemos en el caso del filósofo español José Ortega y Gasset. Recordemos que él vivió entre 1883 y 1955. Podemos decir que probablemente es el primer filósofo profesional en ocuparse de la cuestión de la tecnología. Aunque vale decir que ya teníamos con las disertaciones de Gastón de Bachelard sobre la fenomenotecnia también algunas aportaciones, cosa que el autor no contiene, no tiene en cuenta. Las obras en las que se ocupa de esta cuestión Ortega y Gasset son La rebelión de las masas y especialmente La meditación de la técnica. En esta última obra se publicó por primera vez en 1939 y recogió una serie de cursos dictados ya desde 1933. Si Ortega y Gasset fue el filósofo de la circunstancia, y esto para él significaba en buena medida la situación española que se estaba viviendo en los años 30 del siglo XX, y que está retratada de alguna manera en sus obras como Meditaciones del Quijote, previamente de 1914, y La meditación de la técnica, pues desmarca el resto de su obra temprana al convertirse en una preocupación mucho más amplia que afecta a Occidente. La cuestión de la técnica se relaciona para Ortega y Gasset con la existencia del ser humano, siendo esta una meditación existencialista o racio-vitalista. Su labor filosófica se centra en aclarar cuestiones que, como en este caso, la técnica y su asimilación irreflexiva han velado muchos aspectos en la vida occidental.
Para Ortega y Gasset no hay hombre sin técnica. Y se pregunta, ¿por qué y para qué la técnica? La respuesta a esta pregunta conduce a definir a los seres humanos, a dilucidar aquello que hace humano a los seres humanos. Ortega y Gasset parte del presupuesto antropológico y filosófico de que los seres humanos viven porque quieren, se empeñan en vivir, pero esta aparente necesidad no le es impuesta a la fuerza. En su empeño por vivir, se encarga de satisfacer una serie de necesidades básicas como la comida y el abrigo. Y, aunque podemos entender que para cubrir estas necesidades se despliegan una serie de técnicas, no son estas las que hacen del ser humano un ser técnico diferente a otros seres, en el caso de los animales. La técnica no es lo que el hombre hace para satisfacer sus necesidades. Aquí se detienen todas las semejanzas con los demás animales. Otros seres están atrapados bajo estas mismas necesidades. En cambio, al ser humano le ocurre que puede sustraerse de estas una vez satisfechas. Lo que lo diferencia es la modificación del medio en el que se dan las actividades que hacen que se atiendan las necesidades vitales. Es pues la técnica, la reacción enérgica contra la naturaleza o la circunstancia que lleva a crear entre esta y los seres humanos una nueva naturaleza puesta sobre aquella, es decir, una sobrenaturaleza. Esta idea de la separación entre el medio y las necesidades, asociado al mundo animal y otra naturaleza o sobrenaturaleza, es recurrente en la antropología filosófica. Günther Anders, que ya habíamos mencionado, por ejemplo, en su temprano intento de elaborar una antropología filosófica negativa, escribiendo todavía con su nombre de nacimiento, que era Günther Stern, formula unas ideas afines a las de Ortega y Gasset cuando afirma que el ser humano supera mediante la invención el mundo que viene y se le ofrece, mientras que Heidegger entiende al ser humano como el ser en el mundo. Se da en tanto en Ortega como en Anders la idea de una distancia entre el ser humano y la naturaleza. Y es bien interesante porque el ser en el mundo, el Dasein, hace que tome una circunstancia muy específica que lo diferencia de las ideas que manejan Ortega y Gasset y Anders con respecto a que el ser en el mundo tiene una fusión con el mundo. En cambio, en estos otros dos filósofos la idea es de que existe una distancia entre el ser humano y la naturaleza. A raíz de algunos nuevos desafíos científicos planteados por la bio y la nanotecnología, autores como Alfred Norman han reflexionado sobre la creación de entornos invisibles que median entre los seres humanos y el entorno natural. Podemos decir que Fernández, Agis, otro autor, y Naranjo, señalan que el ser humano ha generado una nueva dimensión intermedia que serviría de puente entre las dos relaciones que se establecían anteriormente. Aunque esta nueva realidad es inexistente desde la perspectiva natural, es real para el ser humano, puesto que le permite conocer y manipular la dimensión nano. Claro, porque la dimensión nano es de lo altísimamente pequeño. Acontece que con Ortega y Gasset la filosofía de la técnica va estrechamente ligada a una antropología, como también ocurre para el caso de Spengler. El desarrollo de la primera viene determinado por la segunda, es decir, por la cuestión previa y su respuesta a la pregunta ¿qué es el ser humano? La distancia entre el ser humano y el mundo que se le ofrece queda definida como la no satisfacción de las necesidades y deseos.
Sin este distanciamiento, una vez satisfechas las necesidades básicas para la vida biológica, el ser humano se detendría en sus aspiraciones y deseos. Pero esto no sucede de esta manera. Los seres humanos siempre están en una búsqueda permanente. Eso que llamamos vida no es sino el afán de realizar un determinado proyecto o programa de existencia. El ser humano existe en un mundo que no ha elegido, dice allí, porque no se considera dentro de la concepción filosófica una vida escatológica o una vida sobrenatural, y se considera que el ser humano siempre viene, nace, vive, se reproduce y muere y se acabó todo. Pero otras concepciones hablarían de que es posible que haya una planificación previa para la existencia del ser humano en el plano físico, y que esa orientación estaría dada por otros espíritus mayores para elegir la experiencia de vida a vivir. Sin embargo, esa concepción del ser humano que dice que existe en un mundo y que no lo ha elegido, y que despliega en su imaginario el proyecto de ser con el que pretende encajar en ese extraño mundo, es parte de esa visión, por un lado materialista, que niega toda visión espiritual, que por supuesto conlleva a fundamentar los elementos que serían argumentables para una filosofía de la técnica. De la misma manera que el pintor pinta un paisaje o un escritor escribe una novela, los seres humanos, con su capacidad inventiva, desarrollan el proyecto de su existencia en un mundo que les aparece, que se les presenta, a la vez como posibilidad, pero también como dificultad. Y aquí, precisamente, es por donde entra el juego de la técnica. Dice Ortega y Gasset, el hombre, quiera o no, tiene que hacerse a sí mismo para autofabricarse. Para Ortega y Gasset hay una invención pretécnica, dice, es decir, aquella voluntad de ser que trasciende la mera supervivencia o proyecto vital. En este sentido, la técnica que desarrollamos viene determinada por aquello en que deseamos convertirnos. Según sus propias palabras, el pueblo en que predomina la idea de que el verdadero ser del hombre es ser un bodhisattva, y ya vamos a explicar esa expresión, no puede crear una técnica igual a aquel otro que aspira a ser un gentleman, un caballero. Y continúa, ser bodhisattva es, por lo pronto, y aquí vemos que tiene una visión supremamente restringida, Ortega y Gasset, del concepto de bodhisattva, que viene de las escrituras hinduistas. Ser bodhisattva, por lo pronto, es creer que existir en este mundo de meras apariencias es precisamente no existir de verdad. La verdadera existencia consiste para él en no ser individuo trozo particular del universo, sino fundirse en el todo y desaparecer en él. El bodhisattva, pues, aspira a no vivir o a vivir lo menos posible. Reducirá su alimento al mínimo, mal para la técnica de la alimentación, procurará la inmovilidad máxima para recogerse en la meditación, único vehículo que permite al hombre llegar al éxtasis, es decir, a ponerse en vida fuera de este mundo. No es verosímil que invente el automóvil este hombre que no quiere moverse. Yo veo ahí, y vale decirlo, que el concepto que utiliza Ortega y Gasset es muy pobre del concepto de bodhisattva, porque en un sentido más profundo y espiritual dentro de las escrituras hinduistas, e incluso dentro de algunas líneas que se mezclan con el budismo, el bodhisattva es un espíritu que lo que hace es encarnar con el propósito de ayudar a otros seres que están con él en el proceso de evolución espiritual, y que el bodhisattva se mantiene en este mundo encarnando una y otra vez o prolongando su vida durante mucho tiempo, hasta que los hombres que vienen detrás de él en la evolución espiritual no logren ascender al espíritu, es decir, no logren la victoria espiritual.
que dentro de ello pueda vivir la experiencia que dice Ortega y Gasset de dedicarse a la meditación, de no moverse, de mantenerse en meditación profunda permanentemente, vaya y venga, puede ser cierto, pero la profundidad y la naturaleza del Bodhisattva es que es alguien que sostiene el poder de la luz en el plano físico con el propósito de que los que vienen detrás de él en el proceso de evolución espiritual logren su victoria. Y una vez hasta que el último de los que él, el Bodhisattva, haya decidido va a proteger, hasta el último que logre la victoria espiritual de la unión perfecta con la presencia divina, él no seguirá su camino de evolución. Y una vez haya sucedido eso, de que el último de los seres humanos haya logrado su victoria espiritual, él hará la suya. Esa es la naturaleza del Bodhisattva. En ese sentido hay que hacer la corrección por el planteamiento que, aunque es en otro sentido, hizo de manera muy recortada Ortega y Gasset. Vale decir que el planteamiento de Ortega sobre la cuestión de la técnica se queda corto en su alcance por varios motivos, además del que ya señalé. Ortega entiende que la técnica viene determinada por la definición de los seres humanos en el concepto hombre y su proyecto de ser, de manera unidireccional o, como se ha dicho, de una manera en la que el proyecto vital es una invención pretécnica, es decir, antes de la técnica. Sin embargo, hoy se nos presenta con más claridad que la técnica tiene el poder y la capacidad de redefinirnos como seres humanos, en tanto que somos actantes dentro de una red compleja de seres humanos, de artefactos, instrumentos e infraestructuras, que sería la expresión de la teoría del actor red, que el autor del artículo que estamos aquí comentando no menciona, y que es Bruno Latour, y que hace parte de todo ese movimiento que se desarrolló a partir de los años 70 y 80 sobre el desarrollo de la sociología del conocimiento científico. Bien, esto que estamos señalando es tanto el proyecto de lo que queremos ser como tecnología, la que ya disponemos y también la que desarrollamos para ello. Y estas dos se condicionan mutuamente. Por otra parte, el planteamiento orteguiano es reduccionista al limitar el alcance de un proyecto vital a cada pueblo o cultura, entendiendo esta como un todo homogéneo e independiente de determinados aspectos económicos o sociales. No nos resultaría difícil imaginar distintos programas vitales dentro de una misma cultura, atendiendo, por ejemplo, a las diferencias económicas dentro de ella. Y ahora vamos a un asunto grueso que requiere demasiada atención y demasiado cuidado en el análisis, y es el examen de la obra de Martin Heidegger. Es una obra que es con frecuencia interpretada con relación a la pregunta por el ser y su olvido histórico. En su libro más clave de su filosofía, de su programa filosófico, que es Ser y Tiempo, publicado en 1927, desarrolla lo que él llama una analítica existencial del Dasein, que es el ser en el mundo. Esta analítica, que pretende ser una fundamentación ontológica del Dasein, acaba resultando convirtiéndose en una antropología filosófica o existencial. Pero el papel del ser humano queda subyugado a la preeminencia del ser. Y aunque el propio Heidegger otorga un papel privilegiado al ser humano respecto al resto de los entes existentes, en relación con el ser, considerándolo como el pastor de este, sus reflexiones sobre la técnica hay que canalizarlas, como se ha dicho, teniendo presente que el suyo es un proyecto ontológico por encima de lo antropológico, porque claro, él trata de develar la naturaleza metafísica de la
desarrolla de manera extensa, de manera exhaustiva y con carácter explícito el problema de la técnica. Esta obra fue publicada en el año de 1954, más o menos por la misma época que Gaston Bachelard presenta su artículo acerca de la fenomenotécnica. Y lo hace en el volumen de las conferencias y artículos, pero tiene su origen un año antes como una conferencia que se pronunció en el Congreso de las Artes en la Era Técnica, organizado por la Academia de Bellas Artes de Baviera en el auditorio del Instituto Tecnológico de Múnich. La técnica no es lo mismo que la esencia de la técnica, y esto hay que tenerlo en cuenta, y por eso es que se ha dicho, y lo he dicho, hay que tener cuidado en esa distinción sutil. Con esta frase comienza el segundo párrafo de la obra, La pregunta por la técnica. Para Heidegger, la esencia de la técnica no es nada técnico. Esto quiere decir que para el poder comprender y definir la esencia de la técnica, tenemos que dejar a un lado el tradicional representar técnico propio de nuestra época. A la acepción tradicional de la técnica como fabricación y el uso de útiles, llámense artefactos, infraestructuras, herramientas, etc., Heidegger añade algo que pasará desapercibido en el resto de la obra. Señala, dice, a lo largo de esta disertación, diré que a lo que es la técnica pertenece el fabricar y usar útiles, aparatos y máquinas. Pertenece esto mismo que se ha elaborado y se ha usado, pertenecen las necesidades y los fines a los que sirven. Es decir, que la propia técnica produce necesidades y fines. En el sentido tradicional, el ser humano recurre a la fabricación técnica de instrumentos para satisfacer ciertas necesidades naturales o necesidades que tampoco lo son, entendiendo por naturales aquellas que tienen como fin asegurar la supervivencia. Pero aquí, entiéndase bien, Heidegger está atribuyendo a la técnica la capacidad de crear para el ser humano nuevas necesidades y fines que se le imponen desde la propia técnica. Y ahí es donde vemos esa diferencia entre lo que es la técnica como procedimiento y la esencia de la técnica que él señala. A través de un análisis fenomenológico de la técnica, Heidegger pretende mostrar los fundamentos esenciales de la empresa tecnológica. Este autor alemán no niega el carácter tradicional o instrumental de la técnica, incluso de la técnica moderna. El reactor o la central hidroeléctrica también responden a la necesidad de satisfacer ciertas necesidades humanas. En ese sentido, la técnica moderna sigue siendo un medio para un fin. Pero esta definición, dirá Heidegger, no nos muestra todavía la esencia de la técnica, sino es solamente el aspecto exterior. Donde se persiguen fines, se emplean medios. Donde domina lo instrumental, allí prevalece la condición de causa, la causalidad. ¿Qué quiere decir que el ser humano utilice unos medios para alcanzar un fin o fines? Quiere decir que el ser humano pretende conseguir algo de lo que no dispone o que no está presente aún. Con y a través de la técnica, diría Heidegger, el ser humano lleva a cabo un traer ahí delante. Y aquí observen que es como una especie de paráfrasis del ser ahí en el mundo. En el caso de la técnica, el ser humano lleva a cabo un traer ahí delante. Un erbobringa, dice. Este traer ahí delante es lo que los griegos entendían como la poiesis. Recordemos que la poiesis es esa capacidad creativa, esa capacidad inventiva y que está relacionada con la physis. Vamos a ir
de a poco explicando esto. Y que no se reduce exclusivamente al ámbito artesanal, pues la fisis, recordemos que es la fisis, es el elemento sustancial primario de todo lo que hay en el mundo. La fisis que después se traduce como naturaleza, pero es equivocado, porque la fisis es lo que se presenta y que es una dinámica de proceso creativo. Por eso es que la fisis es también poiesis, porque es proceso creativo. La eclosión de las flores en la floración. Entonces, la fisis, ese proceso de la floración, genera un producto que es el proceso de la poiesis, que muestra las flores como producto. Y las flores es naturaleza, es natura. Y ahí se diferencia lo que es fisis de lo que es natura. Esta idea, como toda idea heideggeriana de la técnica, se sustenta en el concepto de verdad que maneja el filósofo alemán, entendido como la aletheia, que es esa verdad que los griegos planteaban. Este es el término griego que Heidegger usa para hablar de la verdad, entendida como el desocultamiento, desvelamiento. La técnica, en su carácter poético, entiéndase creativo, de poiesis, es el de traer ahí delante lo que está oculto. Es el desvelar, pertenece al ámbito de la verdad. En este caso, de una verdad como acción. Aunque, vale decirlo, no lo dice Heidegger. La técnica entonces deja de ser un simple medio que transcurre entre un estado y otro para adquirir el carácter ontológico de lo verdadero, pero la técnica no participa de aquello que se desoculta por sí mismo, sino que juega un papel activo. Y ahí es donde señalo lo de la acción. La técnica hace aparecer lo que sin ella permanecería oculto, sin olvidar que la propia fisis, entendida como poiesis, proceso creativo de aquello que está ahí en el mundo, es por sí misma develadora. Ella devela, desvela, pone de presente, se manifiesta, desoculta. Esta determinación de la técnica se aplica, según Heidegger, tanto a la técnica tradicional como a la técnica moderna. La diferencia fundamental radica en que el sentido griego, poiesis, que es el proceso creativo, guarda relación con aquello que se despliega por sí mismo sin violencia. Lo característico del desocultar, del desvelar de la técnica moderna es su provocación. Aquí recurre Heidegger al conocido ejemplo del molino de viento. Sus aspas se mueven a merced del viento sin provocarlo y sin pretender un almacenamiento de la energía obtenida. O la serrería tradicional a orillas del río Rin, que sirve de la corriente del agua que trae el río. La central hidroeléctrica, por contrario, es el producto de una técnica desarrollada por el ser humano que fuerza a la naturaleza. Y yo diría que aquí hay que precisarlo más, que fuerza a la fisis, que después se manifiesta como naturaleza mediante embalses y modificaciones del curso de la corriente para producir una cantidad de fuerza predeterminada por los seres humanos que pasa a ser transformada, almacenada y distribuida, donde la mano de los seres humanos está totalmente identificada. En este sentido, la naturaleza es percibida como una gran fuente de energías, de donde le viene el carácter de medio disponible. ¿Es el ser humano y su lógica instrumental? Y es una pregunta que vale la pena hacer. Aquí comienza la parte más problemática del planteamiento de Heidegger. Y pretendo ir lo mejor despacio, lo más claro posible para hacer entender esto. Como hemos venido diciendo,
es el ser humano el que usa la técnica de manera provocante. El sujeto que se impone sobre el mundo y formula demandas a la naturaleza es el ser humano como especie. Ahora, también se podría preguntar, o tal vez solo como sujeto histórico occidental, pero creemos que no, porque vemos que esto se da en todas partes del planeta. En palabras de Heidegger, el hombre sin duda puede representar esto o aquello de este modo o de este otro, y puede conformarlo o impulsarlo. Pero añadirá a continuación, el hombre está siendo provocado a provocar. Y aquí viene una cosa que es muy importante tener en cuenta por lo que después voy a explicar históricamente qué sucedió con Heidegger. Esto hay que entenderlo dentro de la ontología heideggeriana, en la que el ser humano es el pastor del ser, es el que pastorea el ser. Un ser que Heidegger escribe en mayúsculas porque se constituye como en el pilar de un destino histórico y ontológico. Para el propósito de esta exposición sobre la tecnología y no sobre la ontología heideggeriana, se manifiesta como problemático el deslizamiento de responsabilidad que lleva a cabo Heidegger con su planteamiento. Porque es que parece ser que el ser humano no deja de provocar, sino que es provocado para que provoque. Recordemos que eso ya lo dijimos. ¿A quién le pediremos cuentas por los efectos nocivos de las tecnologías pasadas, presentes y futuras que nos puedan deparar? Si es que hay un elemento provocador para los seres humanos para que estos provoquen y generen cierto tipo de tecnologías. No, al hombre desde luego que ahora es un medio más, según Heidegger, que se ve provocado a hacer este uso y no otro de la técnica moderna. Y a mí ya me parece esto sospechoso. ¿Qué es pues aquello que fuerza al ser humano a forzar a su vez a la naturaleza? Heidegger usa el vocablo alemán Gestalt, que podemos traducir por estructura de emplazamiento o lo dispuesto. Gestalt significa lo coligante de aquel emplazar que emplaza al hombre, es decir, que lo provoca a hacer salir de lo oculto lo real y efectivo en el modo de un solicitar en cuanto un solicitar de existencias. Eso es un famoso juego de esas desarrollos racionales de la ontología heideggeriana. Podríamos preguntarnos por la razón de esta disposición o Gestalt que provoca al hombre a provocar la naturaleza y a tratar todo los entes como existencias, entendidas estas como mercancías disponibles y susceptibles a ser manipuladas. La respuesta de Heidegger no deja de ser preocupante. Es un modo destinal, es decir, que genera un destino del hacer salir lo oculto a saber lo que provoca. Quiere decirnos Heidegger que este modo de relacionarnos con la naturaleza le adviene al ser humano como destino o lo que es lo mismo de manera inevitable. Ante lo históricamente inevitable solo cabe la resignación o la serenidad, en lo que él llama la Gelassenheit, por la que abogó en obras posteriores. Algunos autores que han estudiado las conexiones entre Gunther Anders y su maestro Heidegger en relación con la tecnología han señalado con acierto que la ontologización de la cuestión de la técnica de Heidegger carece de una precisión, de una concretización, dicen otros. Precisamente es ahí donde la obra de Anders revela mayor riqueza al completar las tesis de su antiguo mentor, prestando mayor atención a los fenómenos sociohistóricos. Una de las principales críticas que le hace Anders al filósofo alemán Heidegger
tiene que ver con su ruralismo. Él habla de un ruralismo, pero yo ahorita voy a agregar algo más que tiene que ver con algo histórico-político en relación con Heidegger. Dice Anders, discípulo de Heidegger, su mundo instrumental, su Zeitwelt, es un mundo de artesanos de aldea, un mundo de talleres de manufactura. Con razón llamó Scheler a la filosofía de Heidegger una ontología de zapatero. Las fábricas no existen todavía. En la obra Ser y Tiempo, 1927, sus análisis no solo no son marxistas, no solo son antimarxistas, sino que son premarxistas, precapitalistas incluso. ¿Por qué haría esto Heidegger? Las grandes máquinas e industrias que ya empezaban a dar forma en las ciudades alemanas parecían lejos de la órbita del pensamiento de Heidegger. Lo que amenaza al hombre no viene en primer lugar de los efectos posiblemente mortales de las máquinas y los aparatos de la técnica. Esta afirmación debió parecerle a Gunther Anders del todo incomprensible e irresponsable de parte de su maestro. Máxime cuando en la fecha en la que la pronuncia aún está candente la posibilidad real del exterminio humano por las armas atómicas, las que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki. Recordando de paso que durante algún tiempo Heidegger estuvo al servicio del régimen nazi, siendo rector de la Universidad de Friburgo, si no estoy mal, o Heidelberg. Ahí estoy, no sé, alguna de estas dos universidades. Si por algo se caracteriza el pensador de la selva negra, me refiero a Heidegger, es precisamente por plantear preguntas más que por responderlas. Sin embargo, su cuestionamiento por la técnica no deja de parecer reduccionista. Digámoslo, solamente de tipo esencialista. Su planteamiento encaja a la perfección con el resto de su obra, pero deja en el aire una multitud de interrogantes que no llegan siquiera a ser planteados. Y esto nos lleva a emplazar el pensamiento de Heidegger, porque ahí hay una sospecha. ¿Por qué no pensó en términos de la técnica con, por ejemplo, la poderosa máquina industrial y la poderosa máquina de guerra nazi? Nos vemos emplazados, diría Heidegger, por el destino del ser a una conducta provocante para con la naturaleza, pero añadimos lo siguiente: ¿dónde queda nuestra responsabilidad si es que la tenemos? Y esto va a aplicar la pregunta que se le podría hacer a Heidegger en su momento, de que entonces esto eximiría la responsabilidad que tuvo el régimen nacional socialista con respecto al desarrollo de toda su maquinaria de guerra y sus campos de concentración y de exterminio. ¿Hay algún tipo de relación entre la técnica y la sociedad? ¿Y entre la técnica y los sistemas económicos? Por supuesto que sí. No podemos obviar que todo pensador debe ser responsable y consecuente. Al fin y al cabo, los problemas del ser humano, entre ellos los relacionados con la técnica, no manifiestan sus consecuencias en el ámbito de las esencias. Y en ese sentido no es simplemente un asunto de tipo ontológico. Eso tiene unas consecuencias históricas, políticas, sociales, económicas. Anders, el discípulo de Heidegger, siempre sostuvo la idea en su pensar desde Heidegger contra el propio Heidegger, de que ya un siglo antes Marx había afrontado de manera más acertada y concreta la relación del ser humano con la técnica y la creación de un mundo en el que aquel puede desarrollarse plenamente. Hasta aquí, pues, el
este desarrollo histórico de mi parte, voy a dejar que Astrid concluya esta parte con lo correspondiente a Hannah Arendt o a Hannah Arendt para poder pasar al segundo apartado. Gracias, Francisco. Pues en este contexto, la filósofa de la cual haces mención, Hannah Arendt, estamos hablando que vivió entre 1906 y 1975 y fue una de las filósofas más importantes del pasado siglo, sin duda. Se preocupó de la cuestión de la técnica y en especial de la condición humana, o sea, su obra se titula La condición humana, publicada en 1958. Las máquinas, o sea, los útiles, la técnica, han sido desde siempre, dice Arendt, las herramientas del Homo Faber para ayudarnos en el proceso de vida. Para Arendt, la pregunta no es tanto si esas máquinas nos pertenecen todavía o si somos sus esclavos, sino si la técnica ha llegado al punto de destruir y dominar al mundo de la vida que ayudaron a construir. Esto está pues a la vista en cuanto al acelerado y frenético reemplazo de lo fabricado que luego se convierte en algo obsoleto. Y el mundo se ha vuelto por eso algo volátil. Marx, de acuerdo a lo planteado por Arendt, se equivocó al predecir que el tiempo de ocio ganado por las máquinas sería empleado en tareas más elevadas. Sin embargo, como ya se puede ver, el tiempo de ocio sigue perteneciendo al mundo de laborance y ha devenido en el tiempo de consumo. Esto también se evidencia hoy en relación con lo que planteó Hannah Arendt. Entonces allí, Francisco, no sé si tú quieres seguir con el aspecto relacionado en cuanto a Habermas y la escuela de Faber. Bien. Bueno, esta segunda parte pues está referida a la manera como Habermas hace su crítica a Herbert Marcuse en relación con la visión sobre lo técnico y lo tecnológico. Vale decir que en las décadas de los años 50 y 60, autores como Herbert Marcuse o Jacques Ellul reflexionan sobre el dominio inequívoco de la técnica. Para Marcuse, el hombre unidimensional es la obra que permite presentar sus ideas al respecto. Lo paradójico de la época o por extensión del siglo era que la capacidad y el desarrollo tecnológico había alcanzado el punto en el que ya era posible la liberación en términos marxistas de las condiciones alienantes de la sociedad y el ser humano, y sin embargo nos encontramos en que la sociedad se convertía en una entidad más desigual y mucho más esclavizada. Mucho mayor es la circunstancia que hoy vivimos. No se desconoce que había razones básicas en la idea de Marcuse. Él sostenía que el éxito económico del capitalismo contemporáneo había invalidado la posición inicial de Marx en relación con la tecnología. La racionalidad tecnológica ya no sirve como todavía lo hacía para Marx como la base de una crítica de las relaciones de producción, sino que se convierte en el discurso legitimador de la sociedad. Y eso es totalmente cierto aún. Habermas resume este aspecto de la teoría de Marcuse de la siguiente manera. En la fase de su desarrollo científico-técnico, pues las fuerzas de producción parecen entrar en una nueva constelación con las relaciones de producción. Ahora, ya no funcionan como la base de una crítica de las legitimaciones imperantes
en aras del esclarecimiento político, sino que se convierten en la base de la legitimación. Esto es lo que Marcuse concibe como históricamente nuevo, que no había sido previsto por Marx. Para Marcuse, una tecnología rediseñada podría ser la base de una constelación en la que la humanidad, la naturaleza y los artefactos se reconciliaran en un mundo más suave y humanizado. Esta parte de la teoría de Marcuse fue célebre. Fue célebre, decía, pero al mismo tiempo fue fuertemente criticada, y en particular fue criticada por Jürgen Habermas, quien le acusó de pretender establecer una sociedad basada en el diálogo con la naturaleza. La sugerencia era que Marcuse era una especie de soñador. Por el contrario, Habermas sostenía que la tecnología moderna es una ganancia de la revolución, de la evolución de la sociedad, que refleja la progresiva diferenciación de la esfera de los sistemas que manejan nuestras relaciones con una naturaleza que no es susceptible de persuasión. Finberg, otro filósofo, rebate que esta visión de la tecnología no es menos irreal que la de Marcuse y alega que Habermas escribe como si la tecnología no estuviera implicada en la degradación del medio ambiente y en las prácticas laborales deshumanizadoras, idealizándola efectivamente como un agente de progreso social. Y esto me parece supremamente válido a haberlo hecho. Sobre todo estamos hablando de finales de los años 60 y comienzo de los años 70. En la tesis central de la obra La dialéctica de la ilustración es que el pensamiento de la ilustración, caracterizado tradicionalmente por oposición al mito y a la superstición dogmática, se ha vuelto dogmático, constituyéndose a sí mismo como una nueva forma de mitología. La tesis se justifica en parte recurriendo al papel que desempeña la razón instrumental en el relato de la ciencia, que parte del Renacimiento y su visión antropocentrista que acaba conduciendo a una dominación de la naturaleza. Teniendo en cuenta esto dentro del campo del desarrollo histórico del capitalismo. Si la naturaleza ha de ser manipulada para alcanzar objetivos humanos, entonces se reduce a un mero medio sin valor intrínseco. Una cultura dominada por el pensamiento científico y tal vez más precisamente por el pensamiento dentro de la ciencia avalado por las tendencias del positivismo lógico y las visiones derivadas del positivismo lógico como empirismo lógico y la visión heredada del positivismo lógico en los Estados Unidos. La razón se define exclusivamente en función del cálculo de los medios más eficientes y eficaces para alcanzar un fin determinado. Y aquí vemos necesariamente que esos cálculos son cálculos propios de los desarrollos de las tecnocracias y tecnodesarrollos propios de la economía capitalista, la economía de la acumulación. Es importante que la razón instrumental pueda ser aplicada tan fácilmente al mundo social, sobre todo en la forma de administración burocrática y de planificación económica, como también para el mundo natural, que es una cosa que ha venido sucediendo y sigue sucediendo. De hecho, observen los 17 objetivos que tiene la ONU y están en íntima relación con esto que estamos señalando. El mundo social, tanto como el mundo natural, se reduce a algo totalmente cuantificable. Esta concepción de la razón carece de recursos para valorar los fines o los que apuntan a la ciencia y la tecnología. Los fines para los que se emplea la tecnología se aceptan como evidentes y se centran en la autoconservación humana. Esto conduce a una indefensión frente al despliegue de la ciencia con fines moralmente reprobables como la organización eficiente de los campos de exterminio nazi, que ya mencionamos como aquellas ausencias de que no dijo nada sobre eso precisamente Heidegger. La ilustración,
por lo tanto se vuelve una mitología porque se ha convertido en un nuevo dogma. Aunque pudo poner en práctica la reflexión crítica eficazmente contra otros sistemas de creencias, ha perdido la capacidad de utilizar esa capacidad de reflexión y crítica consigo mismo. Entonces, la crítica a la tecnología como tal caracteriza a la escuela de Frankfurt y especialmente a sus principales miembros. Estamos hablando de Theodor Adorno, Max Horkheimer. En la obra que hemos dicho, La dialéctica de la ilustración, estos dos autores sostienen que la instrumentalidad es en sí misma una forma de dominación, que el control de los objetos viola su integridad, los suprime y los destruye. Si esto es así, entonces la tecnología no es neutral. Y el simple hecho de utilizarla implica adoptar una postura axiológica, una postura valorativa. La crítica a la tecnología como tal es desarrollada no solo por la Escuela de Frankfurt, sino también por otros miembros de la comunidad filosófica, como ya lo mencionamos en el caso de Heidegger, y una serie de críticos sociales que podrían ser calificados como tecnófobos. Por lo general, este tipo de crítica se sitúa en un marco especulativo. La cuestión de la tecnología de Heidegger se basa en una comprensión ontológica del ser, mientras que la teoría dialéctica de la racionalidad cumple la misma función para los integrantes de la Escuela de Frankfurt. Estas teorías tan amplias no son del todo convincentes, pero son un antídoto útil contra la fe positivista en el progreso y ponen de manifiesto la necesidad de poner límites a la tecnología, de hacer una mirada de tipo crítico, racional a la tecnología y a toda la racionalidad que tiene implícita esta. Sin embargo, son demasiados indiscriminadas en su crítica a la tecnología y no dejan espacios reflexivos estas dos grandes filosofías para reformarla en tecnologías que sean más entrañables. Y bueno, y nos preguntaremos, pero ¿y qué entendemos como tecnologías entrañables? Frente al modelo predominante de desarrollo tecnológico alienante que se ha venido describiendo y con las distintas filosofías que la critican, las tecnologías entrañables proponen un modelo alternativo. En vez de tecnologías propietarias y cerradas, se trata de optar por diseñar y consumir tecnologías que sean abiertas. En vez de aceptar la obsolescencia programada en la producción de bienes y servicios, se trata de potenciar los mercados de segunda mano, desterrar el principio de usar y tirar los productos y aceptar el principio de que el mantenimiento y la reparación continua de nuestros artefactos puede ser algo útil que abre caminos para el trabajo, que abre caminos para otros usuarios que no son usuarios de primera generación. Se trata de priorizar el mantenimiento y el control sobre nuestras propias máquinas en vez de empeñarnos en desarrollar máquinas de las que terminaremos siendo esclavos y hundidos en un mar de basura tecnológica. En definitiva, se trata de preferir soluciones tecnológicas que sean compatibles con el desarrollo sostenible, con los ideales de solidaridad y no solo con el éxito de la producción o con la participación cooperativa y no solo con la competitiva. Esto invita a unas formas de relación productiva de lo tecnológico con formas de economía colaborativa y distributiva. Y tiene un sentido. Y por supuesto, esto plantearía que son posibilidades que se pueden desarrollar. La crítica a la tecnología como tal suele acabar en una retirada de la esfera de la técnica hacia el arte, la religión o la naturaleza. Y es entendible que las tecnologías más entrañables de las cuales acabo de hablar pueden resultar como parte de un pensamiento de los tecnófobos románticos. En ese sentido, Marcuse, que se había planteado en esa perspectiva, pues pertenece a ese campo.
Él sostiene que la razón instrumental es históricamente contingente en las formas que dejan huella en la ciencia y en la tecnología moderna. Menciona la cadena de montaje como un ejemplo de esto. Sin embargo, su objetivo no es cuestionar un diseño concreto, sino la estructura de época de la racionalidad tecnológica, que a diferencia de Heidegger y de Adorno, él sí, perdón, la considera cambiante. Afirma que podría haber formas de razón instrumental distintas de la producida por la sociedad de clases. Un nuevo tipo de razón instrumental generaría una nueva ciencia y nuevos diseños tecnológicos liberados de los rasgos negativos de nuestra ciencia y nuestra tecnología. Marcuse, en ese sentido, se puede considerar como un elocuente defensor de una ambiciosa posición, pero hoy en día la noción de una transformación de la ciencia inspirada en la metafísica tiene un público cada vez más reducido y desacredita todo su planteamiento. Además, porque la inmensa mayoría de la humanidad hoy es ignorante frente a este tipo de reflexiones y fenómenos que se están discutiendo pues, en esta sección. Voy a detenerme acá y dejaré para que cierta parte de lo que desarrolla Habermas lo presente Astrid, y en la medida que me requieras alguna explicación adicional sobre el planteamiento habermasiano, pues estoy aquí a la orden. Muy bien, pues en cuanto al planteamiento habermasiano, aquí lo que hace es recordar al instrumentalismo ingenuo que tan eficazmente dejó de lado al constructivismo. En el contexto de ciencia y tecnología como ideología, una de las obras de Habermas, sostiene que la preocupación de Marcuse por el modo en que la dominación racional de la vida productiva y social están destruyendo a la humanidad está fuera de lugar. También afirma que cualquier intento de reformular la ciencia con vistas a la liberación no funcionará, ni tampoco un cambio de actitud previsto por Marcuse, ya que, por un lado, la estructura de la acción intencional racional intrínseca al desarrollo tecnológico es necesaria. Y por otro, no se puede tratar a la naturaleza como un consujeto humano capaz de comunicación simbólica. Es decir, como que solamente tendría un carácter de representación. En las sociedades modernas, según lo planteado por Habermas, se produce una extensión de la acción intencional racional, ayudada por el capitalismo y una estructura social basada en las clases, que conduce a una serie de transformaciones históricas. Estas transformaciones, por carácter de desafortunado, han trabajado repetidamente para socavar la interacción, el discurso y la participación democrática, y la han suscitado por una ideología de fondo completamente legitimada, que ha desvinculado a la autocomprensión de la sociedad de los conceptos de la interacción simbólica, y ha suscitado por un modelo de carácter simbólico. Perdón, se ha sustituido por un modelo simbólico. Habermas sostiene que la absorción de la acción comunicativa por la acción intencional racional constituye la problemática central de las sociedades modernas, saturadas de tecnología. Así que no solo borra la distinción entre trabajo e interacción, sino que también imbuyen a la tecnología y a la conciencia tecnológica con una especie de nuevo y poderoso poder ideológico. La expansión del poder que allí se imbuye, el control, la administración que hacen posible la conciencia tecnocrática, de acuerdo con lo que sostiene Habermas, también han hecho que la razón práctica y los intereses prácticos se vayan desapareciendo de hecho.
Así que el tratamiento que Habermas da al carácter de modernidad y a la tecnología, por otra parte, difiere significativamente del enfoque de Heidegger en una serie de aspectos o criterios. Si bien ambos sostienen que la modernidad ha introducido nuevos modos de ser y ver, en el caso de Habermas basa su marco en el relato de la modernización al estilo de Max Weber, quien sostiene que el cambio más significativo en las sociedades modernas es el surgimiento de la acción intencional racional. Esto, en palabras textuales, se expresa como: lo nuevo es el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas que hace permanente la extensión de los subsistemas de acción intencional racional y por lo tanto pone en cuestión la forma tradicional de legitimación del poder. De acuerdo con esto, pues Habermas va a argumentar que una de las muchas patologías de la modernidad es que la acción intencional racional, que tiene sentido en el ámbito de la ciencia, ha comenzado a colonizar el mundo de la vida de las relaciones sociales. Por lo tanto, no aboga por una transformación de la acción racional con fines, sino que afirma que ésta debe permanecer en su esfera de acción propia. Así que Habermas, al igual que para Heidegger, un rasgo principal de la modernidad con respecto a la relación entre tecnología y ciencia es que han vuelto cada vez más interdependientes entre sí. Sin embargo, lo que diferencia el planteamiento de Habermas del de Heidegger es que se centra en esta interdependencia como rasgo definitorio de la modernidad. Habermas sostiene que la aparición de la ciencia moderna se orientó primero únicamente al control técnico y que no fue hasta el siglo XIX cuando la ciencia y la tecnología pasaron a ser ámbitos mutuamente interdependientes. En ese momento la ciencia comenzó a utilizarse para impulsar el desarrollo tecnológico. Más concretamente, Habermas afirma que de ahí que las ciencias modernas produzcan un conocimiento cuya forma es un conocimiento técnicamente explotable, aunque las posibles implicaciones generalmente realizadas sean posteriores. Hasta entonces, la ciencia moderna no ha contribuido a la aceleración del desarrollo técnico, plantea Habermas. Este punto es significativo porque deja claro que antes del siglo XIX primaban los modos científicos de racionalidad formal. Después, sin embargo, la ciencia se utilizó regularmente para impulsar el crecimiento tecnológico, es decir, la cientificación de la tecnología, y este paso, ya según Habermas, hizo posible que la racionalidad intencional absorbiera también otros subsistemas no relacionados, es decir, las relaciones comunicativas y sociales. Este autor nos lleva luego entonces a un apartado en el cual recupera las ideas de Peter Sloterdijk a través de un apartado conocido aquí como hacia una eugenesia liberal, y pues te cedo la palabra para aquí. Perfecto, sí. Esa es como la última parte que el documento coloca la discusión entre Sloterdijk y Habermas en relación con la biotecnología. Pero cabe anotar una serie de cosas que quiero dar, dar como cuenta en el desarrollo histórico de la vinculación entre la ciencia y la tecnología. En una publicación de Channel del año 2017, él se preguntaba: ¿la ciencia y la tecnología son interdependientes entre sí? ¿La tecnología depende de la ciencia y, de ser así, cómo depende? ¿Depende la ciencia de la tecnología? ¿De ser así, cómo depende? ¿O la ciencia y la tecnología se están volviendo tan interdependientes que la línea que las divide se ha borrado por completo?
En la obra de Chanel, el autor traza la historia de la tecnociencia desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX y muestra cómo el complejo militar industrial académico y la megaciencia, la ciencia industrializada, se combinaron para crear nuevos ejemplos de tecnociencia en áreas como la carrera armamentista nuclear, la carrera espacial y la era digital y los nuevos mundos de la nanotecnología y la biotecnología. Es así que establece las relaciones entre los dos campos desde una perspectiva terminológica. En esta misma obra examina las raíces de la tecnociencia desde las perspectivas de la ciencia de base industrial y de las industrias de base científica, teniendo en cuenta la producción de los químicos, los plásticos, los colorantes sintéticos, farmacéuticos, laboratorios de investigación eléctrica e industrial para los servicios de la luz, de la radio, de la telefonía, entre lo más destacado que él cita. Prosigue con la descripción del escenario del complejo militar industrial dado en la Primera Guerra Mundial, sobre todo con las empresas alemanas que produjeron distinto tipo de armas químicas que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial y que fueron proscritas, donde empresas como Bayer, la empresa Bayer produjo algunos de estos artefactos de guerra. Continúa con la descripción del escenario entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que considera como la preparación del contexto de la megaciencia o la ciencia industrializada, en el que destaca la investigación y el desarrollo en campos como la aviación, la cohetería y la química, así como la investigación en la física nuclear. Y seguidamente se detiene en el examen de la emergencia del complejo militar industrial dentro de la Segunda Guerra Mundial, en el que la investigación sobre el uranio, el radar, la química farmacéutica, los primeros ordenadores militares y la bomba atómica serán los primeros grandes productos de la megaciencia o ciencia industrializada. Y seguidamente describe la aparición paulatina de la tecnociencia a medida que se desarrollan programas de la carrera armamentista nuclear en las cuales los gobiernos se juntan con los contratistas corporativos de empresa privada y que generan artefactos como la bomba de hidrógeno, los reactores nucleares, la física de las altas energías, el programa espacial, la carrera de los misiles entendidos como balística intercontinental, la propia carrera espacial y la conquista de la Luna, la carrera por el descubrimiento de nuevos hallazgos en astronomía, ciencia planetaria y en astrofísica. Por supuesto, también analiza el campo de la electrónica con el desarrollo de las computadoras de uso general, el transistor, los circuitos integrados y la informática. Posteriormente plantea el decurso de la ciencia de los nuevos materiales, los láseres, la superconductividad y la nanotecnología. Y finalmente diserta acerca de la biotecnología, en la que describe los avances en genética y en ella todos los descubrimientos de la doble hélice, el código genético, la ingeniería genética y el proyecto del genoma humano, concluyendo con algunas consideraciones alrededor del nuevo mundo que se abre alrededor de la tecnociencia. Y quería señalar esto del trabajo de Chanel, porque es que la discusión entre Sloterdijk y Habermas está atravesada por toda esta cantidad de cosas que han sucedido y que desafortunadamente pues el autor que hoy estamos analizando en su propuesta no tiene en cuenta y se detiene solamente en unos pocos puntos y unos pocos filósofos, sin tener en cuenta todas estas producciones que históricamente describí que se hacen. Pues miremos qué se presentaría dentro de estas discusiones en lo que se pudiera llamar hacia una eugenesia liberal, donde el concepto de liberalidad pues, puede ser cuestionable. Peter Sloterdijk, en su célebre discurso sobre las normas para el parque humano, subraya la necesidad de abordar de forma crítica los retos éticos relacionados con las biotecnologías emergentes. No defiende sugerencias claras para futuras regulaciones ni presenta una evaluación problemática de los acontecimientos pasados. Sin embargo, se refiere a Heidegger, a Platón y en particular a Nietzsche
en este contexto. Como consecuencia de este escrito se produjo un acalorado debate público en el que participaron muchos filósofos alemanes de renombre. En ese momento Habermas no respondió inmediatamente a las sugerencias de Sloterdijk. Sin embargo, en un ensayo sobre la eugenesia liberal, Habermas sí responde implícitamente a los planteamientos del filósofo Sloterdijk. Ahí, en esta respuesta, no menciona el nombre de Sloterdijk, pero cita pasajes de su mencionado discurso e identifica su enfoque con una versión naturalista del poshumanismo. En sus comentarios, Sloterdijk explora las diversas formas en que los seres humanos han domesticado las regiones brutas de su naturaleza animal. En las sociedades de la Ilustración, nuestras tradiciones literarias, filosóficas y religiosas nos han enseñado los hábitos de la empatía y el respeto mutuo, y nos acostumbraron así a pensar que pertenecemos a una comunidad humana digna y universal. Pero hoy esta cultura civilizadora está en crisis. Sloterdijk considera este fracaso del humanismo como un problema acuciante. Es la bestialización del hombre que va en aumento, pero sin una doctrina filosófica o religiosa que sacara al ser humano de su incipiente barbarie. Él se pregunta, ¿qué nos queda entonces para domesticar ese parque humano? Para evitar la catástrofe que se avecinaba, Sloterdijk sostenía que la sociedad tendría que inventar algunos métodos mínimamente eficaces de autodomesticación. Esto suena peligroso en términos de mirarlo como una ingeniería social o una ingeniería política, porque esa autodomesticación suena básicamente a asuntos de gobiernos dictatoriales. Sloterdijk encontró motivos de esperanza en las nuevas tecnologías genéticas. A medida que la era del humanismo llega a su ocaso, los avances en la biología reproductiva y la ciencia genética están empezando a proporcionar un nuevo código para una nueva antropotecnología, un nuevo libro de reglas para fabricar personas a partir de bestias. Y esto pues tiene unas consecuencias éticas de gran importancia. Manipulando el genoma humano podríamos asumir el control consciente de nuestra propia crianza e idear nuevas leyes para dirigir la reproducción humana hacia el nacimiento de seres humanos debidamente domesticados. Esto suena terrible, pero suena. En el surgimiento del poshumanismo, Habermas ve el retorno de una ideología muy alemana derivada de algunos pensamientos de Nietzsche o de algunos de los ideólogos del nacionalsocialismo, que descarta los ideales liberales de dignidad humana, igualdad y justicia para todos como meras ilusiones. La última vez que esta filosofía antihumanista afloró en Alemania, los resultados fueron totalmente catastróficos, lo sabemos bien, porque fue lo que generó toda la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Pero hasta ahora, Habermas cree que Sloterdijk y otros intelectuales enloquecidos, señala él, solo han conseguido montar un espectáculo mediático. La principal preocupación de Habermas es más bien la eugenesia liberal, es decir, la alianza explosiva del darwinismo y la ideología del libre comercio, y lo que él ve como la relajación de las restricciones sociomorales en Alemania sobre las nuevas y emergentes tecnologías genéticas, pues es un componente fundamental que está ocurriendo. El proyecto de Habermas es complicado porque como un liberal posmetafísico de la tradición kantiana, no cree que la filosofía pueda plantear preguntas sobre el fin último del hombre o la vida buena que pueda tener la especie humana en el planeta. No está de acuerdo con los recientes esfuerzos conservacionistas por remolarizar la naturaleza humana a la luz de los crecientes poderes de los seres humanos sobre la vida humana. Pero tampoco cree que podamos permitirnos ser relativistas morales
en la era de la biogenética y tratar de argumentar en favor de poner límites a la tecnología genética sobre la base de una razón liberal. Y aquí vemos cómo entonces el desarrollo científico, tecnológico, filosófico y la visión política se entrecruzan. Dentro de ello también en un marco de axiología global, general, universal, no sé si ciudadana o si de influencia religiosa, qué sé yo. Habermas se opone a la investigación con embriones, por ejemplo, no porque crea que el embrión humano es un sujeto de dignidad, como lo dirían los miembros de visiones conservaduristas o religiosas, sino porque teme a la autoinstrumentalización de la especie humana, incluso en las etapas más tempranas. La normalización de la eugenesia liberal restringiría la capacidad de autorrevisión de la generación futura, destruiría las perspectivas de igualdad y autonomía en el futuro. Para Habermas, resistir a la eugenesia liberal es una cuestión de justicia liberal. Es la única manera de respetar la igualdad y la autonomía de las generaciones futuras. Y si nos comprometiéramos con el control genético de los futuros seres humanos, abandonaríamos nuestra propia autocomprensión como individuos moralmente autónomos obligados por el respeto moral hacia los demás. La lógica del sistema técnico-económico es la del crecimiento ad infinitum, y aquí encontramos un error, porque el planeta no puede generar crecimiento ad infinitum a menos que la especie humana esté pensando ir en la conquista de otros territorios, en este caso cuerpos celestes, hablemoslo, otros satélites como la Luna, o satélites naturales como la Luna, o como planetas como Marte, donde ya se está viendo. Pero eso implicaría seguir con esta visión del capitalismo, que es un sistema bastante depredador de los recursos de la naturaleza. Y si consideran que el crecimiento es ad infinitum, guiado por el conocido como el imperativo tecnológico, es decir, la obligación de producir en cuanto más podamos, aunque este imperativo puede ser criticado en tanto que ciertos intereses económicos controlan e impiden la producción efectiva, por ejemplo, de vacunas contra algunas enfermedades, porque se requiere que haya poblaciones que estén enfermas, pero lo que es cierto es que el principio por el que se tiende a producir lo máximo no puede ser el simple beneficio económico. Pero desafortunadamente el desarrollo del capitalismo y su ideología actual planetaria es ese. Y dice Habermas, sin finalidad no hay sentido. La técnica no nos indica a dónde debemos dirigirnos, o con su crítica se trata de instaurar espacios de libertad y sentido. Los debates mantenidos entre Habermas y algunos pensadores relacionados con la Escuela de Frankfurt ponen el acento en las consecuencias y las complicadas interacciones que la tecnología ejerce sobre la sociedad y mantiene su vigencia y relevancia para una crítica de la tecnología que, bien entrado ya el siglo XXI, debe enfrentarse a nuevos retos que difuminan las fronteras entre lo real y lo virtual, porque ya existe un universo de lo virtual. Por otra parte, el cuestionamiento de los límites de la biotecnología, como se desprende del ensalzado debate entre Habermas y Sloterdijk, no dejará de aflorar y mostrar su vigencia cada vez que nos enfrentemos a potenciales riesgos que ponen en peligro la propia supervivencia de la especie humana en el planeta y que cuestionan nuestra adaptabilidad no solo al medio natural, sino a los nuevos entornos condicionados por los desarrollos tecnológicos, teniendo en cuenta que hoy por hoy dentro de las políticas internacionales hay una serie de debates, pero en términos de bloques muy desordenados, que no están claros, que tienen que ver con el calentamiento global, algunos acusando de que existe evidentemente un calentamiento global y señalando que pueden haber unas consecuencias totalmente catastróficas, algunas ya irreversibles, algunos otros que dicen que es simplemente una estrategia ideológica de ciertas potencias con el propósito de frenar el desarrollo de otras hacia procesos de organización social y desarrollo tecnológico y económico de mayor envergadura,
que pudieran poner en peligro el potencial de las potencias actuales, con una sustitución de potencias emergentes a las potencias actuales. Y eso está mediado por esta discusión acerca de lo tecnológico y de cómo lo tecnológico está imperando y es parte de estas luchas en el sentido político y económico. Con esto se cerraría, digamos, la discusión o presentación de este artículo de Habermas, La filosofía de la tecnología y el siglo XXI, de Raico Herrera Reyes. Ahí me detengo y no sé, cedo la palabra si hay comentarios, preguntas o análisis que se quieran hacer. Pues de lo que se identifica en el texto es como precisamente un autor del cual se tiene una visión como de que fuera un autor específico en relacionar problemas del siglo XX y que no tendrían que ver con el XXI. Aquí se desmarca esto, ¿no? Y se pone en evidencia cómo la filosofía, y en esa perspectiva de la filosofía de la tecnología, nos permite hacer como una visión integradora de las ventajas o de las posibilidades, pero también de las crisis ante las cuales se enfrenta hoy la humanidad por las decisiones que se van tomando y sobre las cuales pocas veces estamos informados. Eso hace que muchas de las personas que participan, por ejemplo, en decisiones políticas sean movidas por una emocionalidad o por un sensacionalismo de la propaganda que se esté generando sin pensar en qué hay detrás de ese proyecto, qué hay detrás de ese programa, por ejemplo, educativo, cuando específicamente hablamos de los objetivos del desarrollo sostenible, entre otros, y donde en esa ilusión de tener seguramente una sociedad más diseñada genéticamente, entonces se crea la ilusión de que eso lo que nos ayudará es a que que se prevengan enfermedades o que se haga un estilo de vida más saludable, cuando muy seguramente lo que estamos es desinformados. Es lo que se identifica en algunos contraargumentos o críticas que allí se notan. Bien, yo no tendría ningún otro elemento para agregar, sino dejar pues a quienes vean el video la posibilidad de reflexionar sobre todas estas cosas que vienen aconteciendo y dar una fundamentación de orden filosófico, ontológico, epistémico, de la ciencia, de la técnica, de la tecnología y de la tecnociencia en relación con lo que está aconteciendo en el mundo. Esperamos que pueda ser de utilidad para las personas. Muy bien. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.